La propuesta será entonces pues, abordar un poco el tema. Luego de ello pues, estará abierto el espacio para preguntas y pues tenemos la posibilidad o la invitación de dejarles como una práctica para estos días de esta semana. Entonces será como ese el rodar que nos acompaña. Bueno, como para marcarles, ya estamos, digamos, como a modo de presentación con la figura inicial que les propusimos como que en la información de este evento. Ya cumplimos como todo el círculo interno, ¿cierto? Como que las 6 primeras actividades del alimentar, del respirar, del recrear, del hacer, del sentir y el pensar, ¿cierto? Como 6 potencialidades, 6 facultades humanas básicas. Y pues empezamos ahora como el círculo externo. Estaremos hoy hablando del purificar. Entonces ese será como el tema que nos convoque, que nos agrupe el día de hoy. Y bueno, parte de la invitación entonces es que también cada una de estas herramientas es que veamos sea pues útil en nuestra vida, sobre todo como en la cotidianidad. Entonces bien, para hablar hoy, pues como para abordar el tema, tener presente el asunto como del purificar, se da cuenta que es demasiado grande, ¿cierto? Cuando uno piensa como en purificar, o no sé, cuando ustedes ven ahí, o les dije que esta semana hoy tocaba hablar sobre el purificar, pues no sé qué se imaginaron, de pronto había varios espectros, ¿cierto? Un lado podría ser como, bueno, pues purificar es limpiar, drenar, organizar, y de pronto puede que tenga que ver con, pues, limpiar quizás la casa, el entorno en donde estamos, ¿cierto? Hacer algo porque nuestro entorno esté limpio. Y es importante, digamos, considerar esa primera opción porque es parte de la forma como podemos medir o podemos entender la civilización pues, de una persona o la civilización de un grupo humano es con el manejo de sus basuras, ¿cierto? Entonces, una parte del purificar es aprender a manejar pues, todos los residuos, todo lo que llamamos basura. Y como se dice, pues las basuras no son más que materia prima mal organizada, que no está donde debe estar y pues como humanos terminamos produciendo un montonón de basuras y puede que desde ese ángulo pues aprender a purificarnos sea aprender a tener las cosas en relativo orden, ¿cierto? Tener las cosas donde deben estar, donde sean más fáciles, que también sea pues el manejar nuestros residuos, ¿cierto? Manejar toda la porquería que producimos, eh, desde los desechos de nuestros alimentos, bueno, todas las cosas que hacemos. Pero pues ese no es como el núcleo central de este diálogo, de esta charla. Es importante considerar esa opción del purificar, ¿cierto? Como purificar el componente del afuera, purificar el entorno en el que estamos, hacer algo porque haya cierta limpieza en él. Pero parte del eje central de lo que queremos ofrecer hoy sobre el purificar tiene más que ver como con el purificar todo el mundo del adentro, ¿cierto? Y ahí, digamos que podemos hilar todo lo que hemos estado viendo en todos estos encuentros. Y cuando nos referimos como a purificar el mundo del adentro, pues es bueno conectar esto con lo que hablábamos cuando estudiábamos un poco sobre el pensar, ¿cierto? Un poco sobre el sentir, un poco sobre el hacer, que hay muchos patrones que tenemos que cuando los analizamos nos damos cuenta de que podría ser más eficiente librarnos de ellos, ¿cierto? Que estamos siendo presas de un montón de patrones de miedos, un montón de patrones de ansiedad, un montón de patrones de tristezas, y purificarlos a ellos, pues es una de las formas más eficientes de librarnos de ciertas cargas, ¿cierto? Lo que sucede, tal y como pasa en el afuera, que terminamos acumulando cosas, terminamos guardando un montón de cachivaches, un montón de cosas de que no, esto de pronto lo voy a usar, esto de pronto lo voy a leer, esto quizá en algún momento, terminamos acumulando, acumulando, acumulando y eso termina siendo una fuente de polvo, una fuente de suciedad, una fuente incluso de nuestro desorden. Y todo, pues lo dejamos como para, de pronto algún día podrá ser útil, ¿cierto? Y en eso acumulamos un montón de cosas afuera. De la misma forma, terminamos acumulando un montón de cosas adentro, ¿cierto? Terminamos acumulando miedos, angustias, tristezas en el adentro. Y tal y como afuera, pues debemos de sacar el tiempo para limpiar, sacar el tiempo para organizar, sacar el tiempo para que cada cosa esté en su lugar y para tener presente qué cosas sí necesitamos y qué cosas no necesitamos, pues se hace importante hacer ese mismo proceso de purificar con todos los contenidos del adentro, ¿cierto? Hay un montón de elementos que guardamos, un montón de recuerdos incluso que guardamos y somos felices o podemos ser felices torturándonos con ciertos recuerdos.
Es parte de la idea de purificar, es darnos la posibilidad de drenar, de soltar esos contenidos y hoy hablar un poco sobre pronto algunas herramientas o algunas técnicas que se puedan tener para ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya estudiamos o ya ojeamos un poco pues, todo el funcionamiento del patrón del sentir y la facultad de calificar, ¿cierto? Entre aversión y avidez. Estudiamos un poco cómo se crean esos patrones mentales, ¿cierto? Cómo terminamos creando unas autopistas, ¿cierto? De acuerdo a nuestras propias decisiones. Y parte como de la consideración o la invitación de hoy es utilizar esa lupa de la autoobservación para darnos cuenta qué contenidos, qué información de esa que tenemos en nuestro adentro es parte de la que queremos soltar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, digamos que nos aferramos demasiado a cierta información, a cierta estructura de pensamiento, a cierta idea que tenemos sobre nosotros mismos, pues terminamos limitando la posibilidad de que podamos ser algo distinto, ¿cierto? Y vuelvo como al ejemplo del desorden en la casa. Cuando uno tiene la casa tan llena de cosas, tan llena de cachivaches, tan llena de cajas, tan llena de todo, pues ya no tenemos la capacidad de que nos quepa algo nuevo, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nosotros, cuando estamos tan llenos de traumas, cuando estamos tan llenos de miedos, cuando estamos tan llenos de una idea tan firme y tan clara de lo que somos, pues no nos damos la posibilidad de ser algo distinto, ¿cierto? No nos damos la posibilidad de rediseñarnos, de adaptarnos a una circunstancia porque estamos demasiado fijos y cristalizados. Y así como en la casa ya todo está ahí y no me cabe nada nuevo, no me cabe una nueva plantita, no me cabe un nuevo libro porque ya todo lo tengo tan lleno, pues a veces eso nos pasa en el adentro. Entonces, es importante en la casa tener espacio para que lleguen nuevas cosas y es importante en nosotros mismos tener espacio para que lleguen nuevas cosas. Porque las cosas, la verdad, son importantes, es por el vacío que tienen. O sea, una casa es importante, es porque hay espacio vacío dentro de ella. Si se llena, ya deja de ser importante, ¿cierto? Un pocillo es importante, es por el espacio vacío que hay ahí donde caben las cosas, donde cabe la aromática. Pero cuando ya no tiene espacio vacío, deja de ser importante como pocillo. Y lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Tenemos que aprender a vaciarnos, ¿cierto? Porque cuando estamos llenos y no nos cabe nada, pues ya no tenemos, o sea, cuando ya tenemos todas las respuestas, cuando ya tenemos toda la claridad y tenemos súper claro pues, lo que es importante y ya no nos damos la posibilidad ni de seguir aprendiendo, pues ya estamos llenos. Y cuando estamos llenos, tal y como el pocillo cuando está lleno, ya deja de ser, digamos que útil. Entonces, aprender a vaciarnos, aprender a liberar esos contenidos, aprender a vaciarnos constantemente, pues se puede convertir en una forma muy útil de mantenernos en un proceso de aprendizaje constante. Entonces, jugar con el vaciarnos, pues se convierte en una invitación a soltar esos patrones previos, ¿cierto? A liberarnos de ese montón de estructuras que a veces acumulamos. Y pues también es como una posibilidad de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Pues de limpiar, ¿cierto? De limpiar eso. Y ese, digamos, ese ejercicio de limpiar puede caer en varias no sé, niveles o varias concepciones. Uno es que nos podemos volver súper asépticos, ¿cierto? Así que queremos que todo esté limpio y que todo esté ordenado. Y eso genera, digamos, como que demasiada, no sé, demasiada fricción con todo lo que hay alrededor. Cuando queremos que todo esté justo en el lugar perfecto, nos genera también otra rigidez, ¿cierto? Nos genera otra concepción bastante cuadriculada. Y la otra opción es ser como demasiado acumuladores, que es lo que les decía ahorita, terminamos guardando y guardando todo y guardando pues todo así a la topa tolondra, como se dice. Entonces como que nada ocupa su lugar específico. Para ello, entonces uno tiene que pensarse en esos niveles de lo que es importante limpiar o purificar. Y entran varios elementos allí, ¿cierto? Como que un elemento que es importante aprender a purificar es aprender a purificar, digamos que esta estructura física, ¿cierto? Aprender a limpiar esta estructura corporal. Y para ello, pues hay muchísimas prácticas, ¿cierto? Como para que las consideremos. Pero antes como de abordar todos estos niveles de purificación, siempre, pues muchos de ustedes me han escuchado, hay una frase que se ha hecho un poco célebre sobre esto del purificar, que yo siempre digo que más importante que limpiar mucho, ¿cierto? Es ensuciar poco. Más importante que limpiar mucho es ensuciar poco. Yo me puedo pasar todo el tiempo, bueno, eso es una anécdota de algo que pasaba con mi hermana en la casa.
y es como una reflexión que salió de ellos. O sea, uno se puede pasar todo el día limpiando y decir, no, yo soy el que limpio, yo soy el que limpio, yo soy el que limpio, y me la paso limpiando y limpiando y limpiando. Pero pues, claro, uno se la puede pasar limpiando, pero es porque se la pasa ensuciando. Entonces, pues más importante que andar limpiando y sacar el tiempo para limpiar y estar diciendo que se está limpiando constantemente, es estar consciente de qué es lo que estoy haciendo y cómo con lo que estoy haciendo, pues puedo ensuciar cada vez menos. Listo. Y en ese ensuciar cada vez menos, ahí es donde quiero que esté la atención. Ahora, puede que tengamos demasiada suciedad acumulada y ahí tengamos que hacer la labor de limpiar. Perfecto. Pero no nos podemos quedar solo en limpiar, ¿cierto? Solo como, digamos, en decodificar, ya sea los traumas mentales, o ya sea el cuerpo, o ya sea las relaciones, todo eso que vamos a ver ahorita, sino que me puedo quedar en el otro lado de, claro, limpio lo que ya pasó, pero me doy la posibilidad de no ensuciar para no crear más cosas de las que me tenga que librar después. Y ese, pues si cambiamos ese foco de atención sobre eso, pues eso cambia totalmente la producción de porquería, por decirlo de alguna forma, la producción de basura. Entonces, estaba la opción de limpiar el cuerpo, ¿cierto? Lo que les mencionaba. Entender pues cómo funciona nuestro cuerpo es algo vital de aprender a ser humanos. Y pues limpiar el cuerpo, pues sí, se puede ver como algo muy, como que muy abstracto, pero es una combinación de varios elementos. Lo primero es, nuestro cuerpo, lo vimos en el encuentro pasado, nuestro cuerpo tiene la posibilidad de regenerarse en el dormir, en el buen descansar. Entonces, una de las mejores formas de mantener nuestro cuerpo limpio es invitar a unas buenas jornadas de descanso, ¿cierto? Tener un buen hábito del dormir. Ahora, hay otras posibilidades como que de limpiar el cuerpo. Una de las formas más eficientes de limpiar el cuerpo es sudando, ¿cierto? Cuando hacemos cosas que nos pongan a sudar, eso elimina un montón de toxinas que a veces acumulamos y el cuerpo no es capaz de digerir. Otra de las formas más interesantes de limpiar el cuerpo y otros niveles también es llorando, ¿cierto? Aprender a llorar, darle su lugar al lloro y entender tal y como el sudor sale y termina limpiando y sacando un montón de contenidos que son más físicos, ¿cierto? Son más químicos en ese sentido, son más densos, y sale ese contenido con el sudor. Con el llorar sacamos y liberamos un montón de contenidos más sutiles del núcleo emocional y del núcleo mental. Entonces, no reprimir ese proceso del sudar, que a veces, claro, vivimos en la sociedad del antitranspirante y el antitranspirante lo que hace es que no transpiramos y cuando no transpiramos todas las toxinas que debemos de eliminar, pues las dejamos adentro y eso se convierte en un tumor, ¿listo? O cosas de esa naturaleza. Entonces, como que darle el lugar al sudor, darle el lugar a la lágrima, es una de las mejores formas de soltar, de purificar. ¿Por qué? Les mencionaba lo del antitranspirante, es porque muchas de las cosas que no somos capaces de purificar, ¿cierto? Que no transmutamos y purificamos, se terminan acumulando adentro, se terminan solidificando adentro, y eso se convierte en una carga, una piedra que se acumula durante mucho tiempo. Y esa piedra, claro, es lo que se termina convirtiendo en, pues, en un cáncer de alguna u otra forma, pero también se termina convirtiendo en un montón de bloqueos. Cuando hay ciertas cosas que nunca, que nos pasaron y nunca nos dimos la posibilidad de llorarlas, ¿cierto? Cuando se nos murió un ser querido y no nos dimos la posibilidad de llorarlo. Claro, esa lágrima acumulada termina alimentando pues un dolor que uno termina cargando durante mucho tiempo. Y es importante darles el lugar al lloro, ¿cierto? Darles el lugar al lloro como una herramienta de purificar, ¿cierto? Como una herramienta de limpiar. Ahora, pues también hay gente que se vuelve adicta al llorar y ya se vuelve esa adicta a la sensación química que produce el llorar y no lo utiliza como una herramienta de purificación. Pronto ahorita será la posibilidad de dialogar sobre ello. Entonces tenemos limpiar el cuerpo desde el dormir, desde el sudar, y ahí entra el ejercicio, desde el llorar, ¿cierto? Ahí entra el aprender a ponerse en contacto consigo mismo. Y digamos que hay otro tipo de herramientas que también ayudan a purificar o a resetear el sistema. Y tienen, yo soy muy amigo, pues muchos de ustedes que me conocen, muy amigo de las prácticas del ayuno, ¿cierto? Y pues también cuando hablamos un poco de la alimentación, les compartía un poco, pues sobre toda la visión de que pues si yo estoy entrando a mi cuerpo, pues elementos que son digeribles y que son asimilables, pues nuestro cuerpo está manteniéndose pues cargado, nutrido, purificado por la cantidad de cosas que estoy ingiriendo. Pero si yo
a este cuerpo, digamos que lo utilizo o lo alimento de cosas, digamos que muy tóxicas, de cosas con demasiados conservantes, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un proceso de purificación. Y ahí, pues, está bien, pues, prácticas como monodietas, prácticas como ayuno, ¿cierto? Prácticas como días de solo líquidos, ejercicios de esa naturaleza, permiten que el cuerpo se resetee, ¿cierto? Permiten purificar todos los contenidos que a veces nuestro sistema digestivo, cuando comemos cosas de pronto mal combinadas, cuando comemos cosas a ciertas horas, cuando comemos pues ciertos elementos que no son muy digeribles por el cuerpo, pues esos elementos terminan almacenándose y terminan siendo como que basura que cargamos adentro de nuestro organismo. Y estas prácticas que les mencioné, pues son formas de limpiar, son formas de purificar eso que acumulamos dentro de nuestro interior. Entonces es como pues una de las invitaciones a entender lo que podemos hacer por el cuerpo. Y pues habrán muchas prácticas de purificación corporal, eso pues son como más del núcleo del lado de yoga y esto, que hemos visto aprender a limpiar la nariz, aprender a limpiar el tracto digestivo, bueno, la piel, hay muchas prácticas que tienen como esa naturaleza, pero bueno, no son como el elemento ahorita. Entonces, un núcleo de lo que debemos purificar, y ahí les presenté varias herramientas, tiene que ver con el cuerpo. Otro núcleo de lo que podemos purificar, y el lloro fue como ese elemento de conexión, es purificar nuestro pasado, ¿cierto? Y es importante, pues es algo bastante importante como seres humanos, aprender a hacer la paz con el pasado, ¿cierto? Aprender a purificar nuestra relación, nuestra conexión con el pasado. Porque lo que suele suceder a veces es que pues el pasado termina siendo una de esas piedras que cargamos durante mucho tiempo y que usualmente del pasado recordamos más claramente los momentos más dolorosos. Entonces, purificar nuestro pasado, tomar nuestro tiempo de hacer un tratado de paz con nuestro pasado, es una de las mejores formas de purificar los contenidos que tenemos en nuestra mente. Entonces, es como una invitación más, hay ejercicios bien interesantes para hacer las paces con el pasado, y dentro de ello está el escribirse, ¿cierto? Hay ejercicios bonitos como escribirse una carta a uno mismo de hace tantos años. ¿Qué se diría uno a uno mismo de hace 10 años, hace 15 años? Y esa es como la posibilidad de soltar esos bloqueos que uno a veces tiene y que ha acumulado. Entonces puede ser una invitación desde ese lado, hacer las paces con el pasado, purificar ese vínculo con nuestro propio pasado. Otro elemento que se hace importante, pues aprender a purificar, es purificar nuestros vínculos humanos, ¿cierto? Purificar nuestras relaciones humanas. Hoy en día, pues está muy de moda la palabra de relaciones tóxicas, ¿cierto? Y eso, pues tiene ese sentido. Hay vínculos humanos que hemos establecido que pues son poco edificantes, que son muy desgastantes. Entonces, parte de esta propuesta es purificar qué vínculos son, digamos que, constructivos. Y ahí es importante entenderlo como en doble vía, que es muy fácil decir como tal persona es una persona muy tóxica para mí y vincularme con esa persona me trae problemas, me trae malos recuerdos, me trae dolor, me trae angustia y puedo verlo desde ese lado, pero también es verlo desde el otro lado y desde el otro lado es, claro, y seguro yo soy la persona tóxica de alguien, ¿cierto? Seguro yo soy el mal recuerdo de alguien. Cuando uno se da la posibilidad de entender ese proceso de relacionarse en doble vía, es que relacionarse es un vínculo mutuo, ¿cierto? No es solamente lo que el otro me hace a mí, sino lo que yo también hago sobre el otro. Y cuando pues me doy la posibilidad de entender que todo lo que yo hago pues afecta al otro y todo lo que el otro hace me afecta a mí, pues me doy la posibilidad, primero, de hacerme como mucho más consciente de cada uno de mis actos para que no se conviertan en futuros marcajes, en futuras heridas en la otra persona. O sea, si uno se queja de que las otras personas lo hieren, si uno se queja de que las otras personas lo lastiman, pues el paso número uno es que cada uno de mis actos no sean una herida para los demás. ¿Listo? Que nunca estén cargados con la intención de herir a nadie. Y ya luego, como el círculo pues es completo, ¿cierto? Es en dos direcciones. Pues si yo no hiero a nadie y si aprendo a purificar las cosas que me vienen de las otras personas para que no me lastimen, pues creo vínculos desde un sentido distinto. Entonces, purificar nuestras relaciones con las otras personas, entendiendo cómo yo puedo hacer daño a los demás y cómo las otras personas pueden hacerme daño a mí. Y esto pues no va de la mano del creernos invulnerables, que
era parte de lo que hablábamos en el encuentro pasado, ¿no? O sea, parte de aprender a ser humanos es antes aprender a ser más vulnerables, ¿cierto? Y va con eso, por eso les digo la importancia del llorar, o sea, la importancia del mostrar lo que tenemos adentro, lo que hay adentro. Que cuando nos creemos invulnerables, ¿cierto? Terminamos haciendo esas corazas, esos muros de los que hablábamos en el cuento anterior. Y también, pues terminamos limitando nuestros vínculos con nosotros. Y el ejercicio no es limitar los vínculos con nosotros, sino tener relaciones que pues sean purificadas. Y que sean purificadas es que si la relación es un vínculo y con las otras personas tenemos ese vínculo, y en ese vínculo hay un circuito, y en ese circuito hay, digamos que cierta información que se transmite, pues que la información que se transmita no sea nuestra propia porquería, ¿cierto? Porque a veces cuando nos relacionamos con alguien, nos relacionamos con alguien desde lo que tenemos adentro. Lo que tenemos adentro es miedo, si lo que tenemos adentro es dolor, si lo que tenemos adentro es tristeza, pues en ese vínculo que estamos creando con nosotros estamos pasando esa información. Entonces yo me relaciono con las personas desde el miedo, desde la angustia, desde la tristeza. Si yo me purifico, ¿cierto? Si purifico ese mundo interno y purifico mis relaciones, la propuesta es en esos vínculos, lo que termino creando, lo que termino pasando con esas otras personas es pues algo más allá de ese miedo. De pronto, si logré cambiar ese miedo por gratitud, con los ejercicios como que mencionábamos de la jardinería de la conciencia, si logré cambiar ese miedo por gratitud, puede que mis vínculos tengan información diferente y pueda yo compartir gratitud con todas las personas que me rodean. O pueda yo compartir de pronto compasión o compartir otro tipo de elementos. Purificar las relaciones se convierte entonces pues en una gran estrategia para hacer como un proceso de transformación colectivo, ¿cierto? Digamos que lo que ha sucedido como humanidad es que pues todos nos quitamos con los que están alrededor, ¿cierto? Es algo muy gracioso, pero es parte de lo que sucede. Digamos, si yo tengo un mal día, pues me desquito el mal día con la gente que vive conmigo y pues como ellos recibieron un batacazo por el mal día, pues entonces cada quien se va a desquitar con los suyos y hacemos una onda y una onda que se expande, ¿cierto? Cuando uno tira una piedra en un charco, ¡paf! Esa fue la piedra del mal día y ese mal día afecta alrededor, afecta a los que están más, afecta a los que están más. Y esa es la inercia en la que solemos vivir como humanidad. Entonces, parte de lo que pues, me gusta proponerles en este caso de purificar los vínculos, ¿cierto? De purificar nuestra relación, es que ya que hay una onda que nos conecta a todos, porque todos tenemos vínculos entre todos y no podemos quedarnos solos encerrados en nuestro muro, ya que hay una onda que nos conecta a todos, pues hagamos que esa onda tenga una información diferente. Y si ya la piedra que tiro ya no es la piedra del mal día que me genera piedra, sino que es, yo qué sé, la piedra de la alegría, ¿cierto? La piedra de la inspiración, la piedra de la esperanza, yo qué sé, la piedra de la compasión, pues lo que estoy haciendo es que estoy esparciendo esa ola y pues si yo tengo un día con alegría y pues le pongo humor a mi vida, pues la gente que está alrededor va a recibir esa información. Entonces, si yo purifico las relaciones con los demás para que dentro de mis relaciones circule ese tipo de información, pues ahí estamos haciendo un cambio colectivo. Claro, puede que haya una inercia gigantísima de todo el dolor, de todo el miedo colectivo que está circulando, pero pues cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser una antena que irradie una onda distinta y que pueda neutralizar esas otras ondas de qué es de lo que siempre tenemos como que rodeándonos. Entonces, esa es parte de la propuesta de purificar las relaciones, combatir esa inercia pues, colectiva en la que estamos inmersos. Bien, esto pues de pronto fue, bueno, espero que haya sido como interesante ver, limpiar el cuerpo, ¿cierto? Limpiar el pasado, limpiar nuestras relaciones y pues hacer como un énfasis final en el ejercicio de limpiar esos contenidos que tenemos adentro, ¿cierto? Sino que es parte de lo que más hemos estado hablando en los últimos encuentros y ahí es donde pues, podemos escoger qué tipo de equipaje es el que queremos tener, ¿cierto? Pues podemos cargar mmm, la piedra, hay un ejercicio con la piedra bueno, es una historia con mi padre, que bueno, está el ejercicio, o sea, siempre que se dice que alguien se enoja, se dice que le saca la piedra. Ya mi padre me preguntó bueno, me contó unas historias de cómo la gente le salía la piedra y cómo la gente perdía el control cuando le salía la piedra y todo el asunto. Y yo dije, no, pero eso se soluciona muy fácil. Bueno, yo era muy chiquito y se me ocurrió eso. Dije, la forma de que a la gente no le salga la piedra es que no tenga piedra dentro, ¿cierto? Y si uno no tiene piedra adentro, pues no le va a salir la piedra. Pues por más que pase lo que sea afuera, pues no le va a salir la piedra.
Y el ejercicio de la piedra adentro, claro, y pues también pasa con eso, la piedra es un tumor, la piedra son los cálculos que le dan a uno. Tanta gente que le sacan la piedra o que no es capaz de sacar la piedra termina guardándola adentro y termina guardando adentro una rabia, termina guardando adentro un rencor, termina guardando adentro una tristeza que se solidifica a tal punto que incluso se puede convertir en algo, es una forma de verlo. Esa piedra que cargamos adentro y esa piedra es el equipaje que llevamos. Si nosotros, tal y como en la casa, decidimos cargar muchas cosas, ¿cierto? Decidimos tener muchas cosas, pues cada vez que nos trasteemos, pues estamos como que atados a un montón de equipaje. Y lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. Si como seres humanos cada vez cargamos decisiones, cargamos rencores, ese es parte del equipaje. Y en la medida de que nos demos la posibilidad de hacernos consciente de las cosas que cargamos, pues podemos decidir si queremos seguirlas cargando o no. Lo que sucede es que hay un mecanismo automático que nos lleva a cargar, ¿cierto? Y digamos que sucedió algo y nos tragamos lo que queríamos decir y lo cargamos. Y eso nos lleva a guardar cierto sentimiento, ¿cierto? De aversión hacia cierta persona, hacia cierta situación, hacia cierto recuerdo, y lo cargamos, y eso se convierte en un pedacito de piedra que cargamos. Y uno de pronto con 50 años termina cargando muchísimas, muchísimas, muchísimas piedras. Y ese montón de piedras termina siendo el equipaje que cargamos todo el día, y por eso hay gente que digamos que se ve que la vida los aplasta, ¿cierto? Que no los deja moverse. ¿Por qué? Porque han cargado un montón de cosas. Uno lo que puede hacer, y parte de la invitación que les hemos propuesto con estos ejercicios de autoobservación, es darnos cuenta cuál es el contenido que estamos cargando, ¿cierto? Cuáles son las emociones que estamos cargando, cuáles son los pensamientos que estamos cargando, cuáles son las decisiones que estamos cargando. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, puede decidir y decir, mira, pues yo no tengo necesidad de estar cargando este rencor por esta persona. Puedo darme cuenta de que, pues, de pronto, en algún momento fue un buen mecanismo de defensa cargar miedo hacia tal situación, pero puede que ya no sea necesario. Y ahí uno se da la posibilidad de librar y abre su maleta y se da cuenta, bueno, este miedo no lo necesito y lo suelto, lo siembro. Esta tristeza no la necesito y la suelto. Esta rabia no la necesito y la suelto. Hacer ese ejercicio es una de las grandes formas de purificarse, de soltar ese montón de equipaje que vamos acumulando con los años. Y con ello, pues insisto, pues hay prácticas bien bonitas. El llorar, insisto, que es de las cosas más hermosas que hay, porque hay muchas cosas que no nos damos la posibilidad de procesar. El llorar ayuda a soltar esas piedras. El escribir las cosas que de pronto quisimos haber dicho hacia alguien y que nunca se las dijimos. Escribir es una forma de que eso no termine acumulado y termine siendo como un nudo, como esa piedra que cargamos adentro. Pues hacer, no sé, ejercicios bonitos de dedicar las cosas, ¿cierto? Puede que haya alguien con quien haya tenido un conflicto en el pasado, pero de pronto un día me doy la posibilidad de subir una montaña y ofrezco esa caminata hacia ese problema que tuve con esa persona y simplemente se lo entrego. Cosas que se pueden hacer de esa naturaleza ayudan a, pues, a purificar esos contenidos que guardamos en el adentro, pero que parten del aprender a observarlo, ¿cierto? Por eso en los encuentros anteriores les decía, bueno, vamos a observar los pensamientos, vamos a observar las sensaciones, vamos a hacernos conscientes de cada una de nuestras acciones, vamos a romper esos patrones automáticos. Y cuando nos damos la posibilidad de observarnos, de rediseñarlos, de hacer las cosas de una forma distinta como las hacemos, de conectarnos con el lenguaje de nuestras sensaciones, pues podemos darnos cuenta de que hay ciertas cosas que ya no es necesario seguir cargándolas. Y eso es parte del ejercicio de purificación. Y cuando uno, pues digamos que purifica un montón de cosas, purifica sus hábitos, de pronto de alimentación, de pronto de sueño, cuando uno purifica las relaciones con las otras personas, cuando uno purifica su relación y la imagen que tiene de sí mismo, pues comienza a aligerarse, ¿cierto? Comienza a desprenderse de ese montón de cargas, de ese montón de protocolos, de ese montón de piedras que a veces acumulamos. Con ello, hay como pues una historia que me gusta presentar. Bueno, saben que pueden poner las preguntas ahí, si tienen algún comentario, pregunta para dedicar estos minutos finales a ello. Y es la historia pues, de un sujeto que fue a aprender donde un gran maestro, ¿cierto? Entonces,
El sujeto fue, dijo, no, maestro, mire, yo quiero aprender con usted, yo quiero, pues, me dijeron que usted es un buen maestro, yo lo he escuchado, yo lo he leído, y yo quiero, pues, darme la posibilidad de aprender con usted, pero yo tengo un problema, es que yo, pues, trabajo y en las reuniones, pues, siempre hay whiskycito, y pues yo no puedo dejar el whisky porque pues es parte de lo que hago con lo que trabajo y me han dicho que pues para entrar en este camino, para aprender con gente como usted, pues uno tiene que alimentarse mejor y estas cosas y pues yo no lo puedo dejar, usted me puede aceptar sin dejar el whisky. Y el maestro dijo, sí, tranquilo, pues usted puede seguir tomando, puede ver lo que quiera, no hay ningún problema. Entonces el señor le dijo otra vez como, pero es que bueno, yo también fumo, pues es algo que aprendí desde muy pequeño y pues es mi forma de canalizar mi ansiedad y yo siento que no lo puedo dejar y pues me han dicho que para estar acá aprendiendo con ustedes yo tengo que dejar de fumar y el maestro le dijo, no, tranquilo, se puede seguir fumando, pues, no hay ningún problema con eso. Entonces el señor llegó y le dijo, no, pero mira, yo tengo un comportamiento pues sexual bastante promiscuo, pues yo no me soporto, pues cada vez que veo pues una chica me encanta y el maestro le dijo, no, 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 no hay ningún problema, puede seguir siendo como ha sido toda la vida y simplemente se da la posibilidad de aprender acá. Entonces el señor dijo, venga, pero ¿y entonces qué voy a aprender? Si la gente viene acá y viene acá es para soltar esos vicios, ¿cierto? Viene acá es que para purificarse y usted me está diciendo que puedo seguir haciendo todas estas cosas. Entonces lo que le dijo el maestro fue, claro, usted puede seguir haciendo todas estas cosas, pero yo no le garantizo que cuando usted comience a practicar juiciosamente, vaya a conservar esas cosas. ¿Listo? Es como parte de una reflexión, y es que pues, el acto de purificarse se convierte a veces como en un prerequisito, pues está bien verlo así a veces, ¿cierto? Entonces pensamos que hay que purificarse lo suficiente para prepararse para llegar a algún lugar. Y con ello, pues a mí siempre me gusta pues, decir que nunca vamos a estar preparados para nada, ¿cierto? Eso es una gran ilusión. O sea, uno nunca va a estar lo suficientemente purificado como para que en algún momento, lo que sea, ¿cierto? Uno nunca va a estar suficientemente purificado de todas las piedras que ha cargado, ni de todas las relaciones que ha cargado. ¿Por qué? Porque siempre nos seguimos encontrando con alguien más. ¿Por qué? Porque siempre tenemos un contenido de pronto más profundo, un contenido más interno que no nos habíamos dado la posibilidad de observar. El chiste de esto no es purificarse al punto de ser el más aséptico para poder pues que ya sí pueda como que evolucionar como ser humano, no. Como decía el maestro, o sea, es en el camino, o sea, vamos practicando y puede que en el proceso de practicar usted vaya dejando todas esas cosas. ¿Listo? Entonces no es que sea como el gran prerequisito el hecho de purificarse. Y el acto de purificarse es algo como sucede en el camino de ser humano, y es que purificarse no es un fin, ¿cierto? No es que ya llegamos al gran estado de purificación, en donde nuestras relaciones son impecables, en donde nuestras palabras son impecables, en donde nuestros pensamientos son absolutamente cristalinos. No, el asunto humano es de mantenerse en el camino de estar purificando. Y como se los mencionaba al principio, mantenernos en el camino de estarnos purificando es darnos cuenta de todo aquello que ensuciamos y procurar ensuciar cada vez menos. Pero el acto de estar vivos es siempre pues una invitación a encontrarnos con otros. Y en ese proceso de encontrarnos con otros, pues siempre va a haber algún reflejo, ¿cierto? Siempre va a haber algún contenido. Y ese contenido pues puede detonar cosas adentro, puede detonar cosas con nuestro pasado, puede detonar cosas con nuestro cuerpo. Entonces no es quedarnos en querer llegar a ese estado supremo donde estamos totalmente preparados, porque nunca vamos a estar preparados, sino mantenernos en el camino de evitar ensuciar, mantenernos en el camino y cada vez de pronto purificar un poco más. Así que bueno, esas son como parte de las propuestas o de las invitaciones, de los temas que les tenía presentes para hoy. Quisiera como que abrir el espacio de preguntas, pueden escribir las preguntas ahí en el chat, Juli se encarga de leerlas, compartirlas, a ver si de pronto hay algo por ahí, y ya luego les propondré algo sobre la práctica para esta semana. ¿Listo? Buenos días. Bueno, hasta el momento no nos han escrito preguntas, pero bueno, mientras tanto yo te hago una. Bueno.
¿Hay algún, pues como algún paso a paso, o sea, por dónde deberíamos comenzar? O sea, ¿por el cuerpo o por la mente o por las relaciones o no importa el orden? Bien, bien. Es una linda pregunta y me gusta hablar de ello en la Navidad, ¿sí o no? Porque cuando hay Navidad, la gente termina arreglando la casa y cuando uno pues, arregla la casa y saca el arbolito y saca todo, ¿uno por dónde empieza? Y llega un momento donde todo está tan despelotado que si alguien llega y dice, uy, no, acá te están trasteando, ¿no? Acá, pues, acá estalló la guerra mundial, pues, en esta casa tan desordenada. Claro, o sea, hay un punto donde el empezar a purificar pareciera que todo genera mucho más caos. Y es parte del ejercicio, ¿cierto? Hay un punto cuando uno comienza a cultivarse como ser humano, donde genera mucho caos y parece que uno está más perdido. Pero bueno, eso es como un detalle. Tal y como uno, pues en la casa, cuando está haciendo el aseo, digamos en Navidad o cuando está haciendo aseo normalmente en la casa, pues uno por dónde suele empezar. No sé, si algunos empezarán por la cocina, algunos empezarán por el baño, algunos empezarán por las piezas, algunos empezarán por sacudir, otros por barrer, otros por, no sé. Lo mismo pasa con nosotros, ¿cierto? Sería bueno, y es como parte de lo que les mencionaba la vez pasada, hay lugares que están demasiado sucios en nuestra vida. Hay lugares que están demasiado sucios en nuestra vida. Cami, si quieres preguntar, puedes ponerle la pregunta ahí en el chat, por favor. Hay lugares que están demasiado sucios en nuestra vida y de pronto si nos metemos de frente contra ellos, nos frustramos, ¿cierto? Seguro no tenemos las herramientas para limpiarlos. Digamos que tenemos un cuarto del desorden y ese cuarto del desorden lleva 15 años acumulando desorden. Entonces, si nos metemos allá, vamos a limpiar esto y vamos a limpiar esto hoy y ¡puf! En 5 minutos nos damos cuenta de que no podemos con eso, ¿cierto? Entonces, hay facciones, digamos, que puede que esas sean que nuestras relaciones sea el lado que nunca hemos purificado, y cuando nos metemos con eso, pues nos frustramos. Y la mejor forma, como les mencionaba en una ocasión anterior, es entrenarnos, es ganar habilidades en los lados que nos son más fáciles de vencer, ¿cierto? En los lados donde es más fácil tener pequeñas victorias. Entonces, de pronto, pues para mí es más fácil barrer y trapear la casa, limpiar las ventanas. Entonces, claro, ahí voy entrenándome. Y en la medida que tenga más habilidad de eso, y digamos que puede que limpiar, barrer, y limpiar las ventanas, trapear, sea limpiar nuestro cuerpo. Entonces, puedo cultivar eso. Y cuando tengo ese hábito, puedo traspasar ese hábito a limpiar mis relaciones. ¿Listo? Entonces, es como parte del ejercicio. Comenzar por el lado, digamos que sea más fácil para no pues tener la posibilidad como para no abrir la puerta a la frustración, que es lo que a veces sucede. Entonces es bien bonito darle pues, ese sentido. Entreno por el lado donde me es más fácil obtener una pequeña victoria, gano fortaleza, en la medida que gano fortaleza puedo enfrentarme a un enemigo que es más fuerte, como ese ático que está guardado hace 15 años, o como las relaciones, o como mi propia mente, como mis propios recuerdos, que a veces son los que están pues, más fortalecidos o más sucios. Y esa es como parte de la propuesta de la invitación para asumir ese proceso de purificación. Liliana María nos pregunta, en la tarea de purificar lo que expreso, es ser consciente que me hago responsable de lo que digo y cómo manejar lo que el otro interpreta. Ahí es pues sí, eso es algo bien interesante, pero pues uno no puede controlar las interpretaciones de las otras personas. Pero lo que sí puede hacer es refinar a tal punto pues, las propias palabras para que no estén cargadas de posibilidades de interpretaciones dobles o triples o en direcciones opuestas. O sea, cuando la palabra está tan cargada de dulzura o está tan cargada de amor, pues no da la posibilidad, o hay menos posibilidad más bien, de que sea interpretada por un lado distinto. Y ese, pues, uno se puede hacer responsable solo de la parte de uno, ¿cierto? Lo que les mencionaba ahorita del círculo. Yo me hago responsable, pues, de cómo lo que yo hago, pues, evite o produzca el menor sufrimiento posible en las personas que me rodean. Pero como el otro lo reciba, dependerá de sus propias cargas, dependerá de las propias piedras que ha llevado en su vida, dependerá de su propio pasado. Listo, eso depende de él, pero yo lo que puedo hacer es desde mi parte irradiar lo mejor que pueda y ser lo más sensato posible con cada una pues, de las palabras que digo, de los actos que digo. Y a veces, pues lo que pasa con las palabras es que con las palabras solemos ser muy artificiales
y cuando con las palabras somos muy artificiales, lo que pasa es que pues, la palabra puede ser muy bonita, pero le falta lo que se denomina como carga, ¿cierto? Le falta experiencia, ¿cierto? Como que la palabra, yo puedo decir exactamente lo mismo que dijo Perano en el mismo tono, con la misma pausa, con los mismos gestos, pero cada uno le pone una carga distinta y esa carga distinta depende de lo que uno tiene adentro. Y si yo lo que adentro tengo es miedo, y si yo lo que adentro tengo es dolor, pues por más dulce que sea la palabra, estoy dándola con esa carga de dolor y de miedo. Entonces, por eso es parte del ejercicio. En la medida que yo purifique esos contenidos internos, cada vez las palabras que yo diga van a tener una carga distinta, ¿cierto? Y ya van a dejar de ser desde la tristeza, van a dejar de ser desde la angustia. Y en esa medida, bueno, pues, salvo que uno quiera seguir irradiando angustia y tristeza alrededor, pues si alguien quiere hacerlo, pues es asunto de cada quien también. Pero en ese punto, lo que uno expande, lo que uno comparte, tiene, pues aparte de la palabra como tal, tiene una carga distinta. Y hacernos cargo de esas palabras, hacernos cargo pues, de la responsabilidad que implica que cada palabra tenga una carga específica, pues nos da una posibilidad diferente de crear vínculos y de crear relaciones. Otra pregunta que nos hace Cami Moreno es la siguiente. Yo emprendí un camino de purificación personal de mis relaciones, de dolores guardados, de alimentación, pero tengo unos días, como tal vez te he comentado, unos días en que me atasco de azúcar porque siento ansiedades. A veces siento que es más dañino y no sé qué hacer en esos momentos. Ahí son muchas cosas. Como que por un lado, lo que les decía de las pequeñas victorias, ¿cierto? Cuando uno ve pues el camino de la purificación, como les decía ahorita, ¿cierto? Y lo ve como un ideal, es que tengo que llegar al estado de purificación tal, tengo que librarme de tales cosas del pasado, y lo ve con ese uno, con el deber ser, ¿cierto? Como con el propósito, con la teleología de lo que queremos que sea, y cuando lo ve como una meta, pues se pierde algo bien importante y es el sentido del proceso, ¿cierto? El sentido del proceso, pues es más que el sentido de la meta. El sentido del proceso es el sentido de mantenerse en constante transformación. Entonces, pues el acto de purificarse, más que llegar a la cima de la montaña, es estar presente en cada uno de los pasos. Y cuando uno está presente en cada uno de los pasos, ya no importa si está en la cima, si está bajando, si está subiendo, si está en la segunda montaña, no. Lo que importa es que estoy dando un paso. Y es lo único que importa. Y si en este paso soy consciente de lo que estoy haciendo y pues me doy la posibilidad de purificar mis relaciones, de purificar mi pasado y esto, vale. Pero puede que la montaña sea dura y hay algunos pasos donde parece que estoy avanzando, pero pues el suelo es demasiado endeble y me voy para atrás, pues también está bien, es parte del aprendizaje. Pero el asunto es hacer pequeñas victorias. En la medida que yo creo pequeñas victorias, en la medida que yo no sucumbo ante, pues, o sucumbo cada vez menos ante los patrones del pasado, pues me doy la posibilidad de crear nuevas redes, de crear nuevas conexiones. Y lo que pasa, pues cuando uno emprende el camino como de purificarse, es que es bien, bien delicado porque uno lleva 50 años acumulando piedras, de los que le mencionaba ahorita. Uno lleva 50 años guardando piedras y quiere soltarlas todas de tacada. Y no, o sea, uno se demoró un tiempo teniéndolas, uno se demoró un tiempo teniendo sus patrones mentales, uno se demoró un tiempo acumulando y alimentando esos miedos. Y tal y como les mencionaba, uno lo que hace es que deja, digamos que el árbol del miedo es un árbol gigantísimo y que se ha alimentado y se ha nutrido durante años. Uno lo que tiene que hacer es empezar a desalimentarlo, desalimentarlo. Pero puede que en ese proceso de desalimentarlo se gaste mucho tiempo. Y ahí es donde es importante desprenderse del sentido del logro, ¿cierto? Porque es que cuando queremos logro, queremos eficiencia y queremos llegar allá. Pero cuando simplemente estoy trabajando y en cada paso estoy trabajando, y en cada paso estoy trabajando en qué? En quitarle energía al árbol del miedo y en darle un poco de energía al árbol de la alegría, quizá. Cuando me dedico a estar presente en cada uno de los pasos, pues ya dejo de, digamos que desdibujo el sentido superpoderoso del querer llegar, del logro. Y claro, puede que haya momentos donde uno sienta que se devuelve, donde tenga que compensar, porque es que pues llevamos tanto tiempo tan intoxicados o tan adictos a nuestros patrones de no purificación que pues vuelven. Pero el mantenernos en el camino nos lleva a crear un camino distinto, como les mencionábamos cuando hablábamos de las autopistas, ¿cierto?
de nuestros pensamientos. Así que puede ser una forma de verlo desde allí. Para complementar pues ese comentario anterior, vuelve a decir Cami, todos los días como sano y cada 10 días es un ataque de azúcar. Eso me da miedo de que sea peligroso, pero no sé cómo detenerlo. Algunos días los logro algunos días lo logro y otros no. Ahí el asunto, pues de lo que suele pasar es como la fricción, ¿cierto? Cuando uno pelea con algo, lo fortalece y es parte de lo que vimos, ¿cierto? Cuando uno pelea con su tristeza y no se la aguanta y quiere salir de ella, está llevando atención sobre la tristeza y la está fortaleciendo. Cuando uno niega una parte, pues también la está fortaleciendo. Eso es como parte del ejercicio. Puede que estos elementos, claro, cuando uno ve el conflicto con ellos, uno termina alimentándolos y es parte del chiste. Pero también parte del chiste es mantenernos en el camino de purificación. Mantenernos en el camino de purificación. Y mantenernos es un paso a la vez y mantenernos es hacerlo despacio, es darnos cuenta de que en cada uno de nuestros actos estar presente en que a quién estoy ensuciando. Estoy ensuciando mis pensamientos, estoy ensuciando mis recuerdos, estoy ensuciando mi relación con las otras personas, estoy ensuciando mi cuerpo. Si estoy presente en eso, pues de pronto puedo, si me doy cuenta de que eso es algo pues que me puede sentir muy bien, digamos, yo lanzarle un madrazo a alguien que se me metió en la fila, puede, uy, me puedo sentir una berraquera, ¿cierto? Y me puedo sentir poderoso y, ay, me genera un sentido de poder. Pero cuando me doy cuenta de, pues, de todo lo otro que sucede con eso, pues de pronto me doy la posibilidad de no hacerlo, ¿cierto? Ahora, pues cuando uno tiene, eso es como una forma de verlo, pero cuando uno tiene tanta rabia acumulada, ¿cierto? Pronto muchos años de rabia acumulada y una piedra de rabia acumulada, una de las mejores formas de que esa rabia salga es con un madrazo. Pero como me gusta decirlo a mí, claro, la rabia no sale diciendo, oh, ¿cierto? Así no sale la rabia. La rabia tiene que salir en forma de rabia, y la forma de rabia, la estructura que tiene la rabia es la forma de un madrazo. Y paf, hay que soltarlo, pero el asunto es una palabra que me gusta decir mucho y es como una detonación controlada, ¿cierto? Una detonación controlada, ¿qué es? Es que explote, ¿cierto? Que me permite salir, que me permita liberar de esa rabia, pero sin que le caiga a nadie más. Que a veces somos felices, como les decía ahorita, estallando los contenidos, claro, y desquitándome con las otras personas. Y puede que la otra persona sea lo que yo considero que es el culpable o que lo que yo considero que es la raíz del problema. Pero puede que esa persona que simplemente se me metió en la fila simplemente está reaccionando a sus propios patrones de pensamiento porque lo criaron para que hiciera esas y esas cosas. Y pues si yo me desquito, simplemente estoy alimentando el circuito y esa persona va a tener más motivos para seguir haciendo lo que está haciendo. Pero si yo la acumulo y la guardo adentro, pues termino envenenándome yo. Entonces, parte del ejercicio de la detonación controlada es darnos la posibilidad de estallar eso, estallar esa rabia, ¿cierto? Sacar ese miedo, pero en un punto donde no genere más ondas hacia las demás personas. Ahí es donde es importante, yo qué sé, póngale un esfuerzo y yo qué sé, camínese un día a una montaña descalzo y ofrezca ese caminar y cada dolor que siente y cada madrazo que le salga por las piedritas que pisa, vuélvalo una posibilidad de sacar esa rabia que tiene adentro. Eso es como parte de la propuesta. O tomar y escribir y todas las cosas que siento que le debería decir a tal persona que las pongo ahí en palabras, ¿cierto? Y si de pronto, pues las palabras en el papel no son suficientes, pues siento yo y me voy solo a un árbol, que el árbol siempre es mágico y la tierra siempre es mágica para recibir, y me siento frente al árbol y le digo todo lo que le debería de haber dicho y lo saco, o sea, porque es que si yo me doy cuenta, entre más lo guarde para mí, entre más lo acumule para mí, pues lo convierto en una piedra y se vuelve parte de mi equipaje. Entonces, darse esa posibilidad de que eso salga. La tierra es mágica porque la tierra siempre recibe, ¿cierto? La naturaleza es mágica, la naturaleza siempre recibe y todo lo que recibe lo transforma. Si uno le entrega eso a un río, si uno le entrega eso a un río, si le entrega eso a un árbol, si le entrega eso a la montaña, van a recibir ese elemento y me permiten hacer esa detonación controlada. Y ahí yo dejo de estarme intoxicando y dejo de producir una onda alrededor de todo ese, digamos, de reacción o una cadena de reacción que es en donde a veces estamos inmersos. Así que esa es como parte de la propuesta de entender este ejercicio de purificación, de que todos tenemos contenidos adentro y ese contenido adentro pues puede ser una forma en la que yo me voy intoxicando lentamente, en la medida que yo cargue ese miedo, que yo cargue esa rabia durante muchos años, me voy haciendo lento, me voy haciendo pesado, me voy intoxicando, ¿cierto? Pero a veces nos damos la posibilidad de estallarlo
claro, y nos desquitamos con alguien más, y pues puede que justo cuando estallamos, justo estaba nuestra persona más querida ahí, justo estaba nuestro hijo, justo estaba nuestra esposa, justo estaba nuestro abuelo, y nos desquitamos con esa persona. Y ahí que generamos un marcaje en ellos. Y ellos, pues, recibieron ese marcaje, y si no saben transmutarlo, van a generar un marcaje en los demás. Hacemos esa onda de la que les mencionaba al principio. Entonces, pues, parte es la responsabilidad de cada uno, es el ejercicio de cada uno, purificar sus propios contenidos. Cuando nos damos la posibilidad de purificar esos contenidos, pues cortamos esa onda de reacción. Y cuando cortamos esa onda de reacción, podemos crear vínculos desde una humanidad diferente. Y eso es parte de la propuesta que me encanta, pues, estar invitando a que hagamos. Así que bueno, ese es parte del eje importante de entender la purificación. ¿Hay algo más por ahí de preguntas? Sí, Juanita Borges pregunta, ¿aquí caben las prácticas de las limpiezas de colon y de las vías aéreas? Lo digo porque esas generan un cambio a nivel de energía, de sensaciones y hasta de pensamientos. Sí, exactamente, y es parte como de ese ejercicio de interrelación. Y sumando eso a lo que preguntabas vos de uno por dónde empieza, claro, como que lo que se da uno cuenta es ese proceso de interrelación, ¿cierto? Digamos, uno puede comenzar limpiando el cuerpo, como se mencionaba. Hago mi limpieza del sistema digestivo, hago mi limpieza de vías aéreas, hago mi limpieza de la piel, todo eso, y eso me lleva a darme cuenta de ciertos patrones de pensamiento, ¿cierto? Cuando uno se limpia, se hace un lavado de colon, se da cuenta que la estructura de pensamiento cambia y hay mayor claridad, pues porque hay más energía que se puede utilizar para pensar, porque le quito energía al proceso digestivo que por tener un montón de cosas guardadas desde hace mucho tiempo que no funcionan y no se asimilan, pues gastan mucha energía. Cuando libero esa energía, tengo más energía para el pensar, y cuando tengo más energía para el pensar, puedo observar mis propios pensamientos. Y cuando observo mis propios pensamientos, me doy cuenta de mis patrones, y cuando me doy cuenta de mis patrones, me doy cuenta de los vínculos con las demás personas. Y ahí el proceso se hace continuo. Y lo mismo, yo puedo entrar por donde sea. Yo puedo entrar por las relaciones con los demás, de las relaciones me doy cuenta de mis patrones me doy cuenta de mi pasado, y con mi pasado me doy cuenta de lo que puedo hacer con mi cuerpo. Cada quien puede entrar por el lado que sienta más eficiente. Listo, por el lado que pues sea su pequeña victoria en donde puede entrenarse para acumular, digamos que la experiencia para hacer victorias mayores. Y pues entender, digamos que todas las dimensiones de la purificación pues se convierten en un ideal de vida distinto. Pero como les digo, pues más importante que limpiar mucho es ensuciar poco. Estar pendiente, claro, tenemos un montón de contenidos acumulados, hay que limpiarlos, perfecto, pero tenemos que estar presentes en qué contenidos estamos creando para que luego no tengamos la obligación de estar limpiando. Y si creo mejores relaciones, si creo mejores hábitos mentales, si creo mejores hábitos desde mi cuerpo, si pues me pongo en paz con mi propio pasado, pues estoy produciendo una relación más armónica que va a ser necesariamente menos generadora de elementos a purificar. Cuando lo entiendo desde ese ángulo, pues la vida y las relaciones humanas toman un sentido o una dimensión distinta. Bueno, no, ya lo que hay es un comentario de Diana Patricia que dice que a ella le funciona como una detonación controlada correr. Con esto, pues para cerrar nuestro encuentro de hoy, quisiera proponerles como una práctica. Y pues bueno, estas prácticas son un poco más libres como para que abordemos esta semana. Vimos estas dimensiones de la purificación, ¿cierto? Del cuerpo, del pasado, digamos que de nuestros mundos internos, de nuestras relaciones, fueron como las estructuras. Y pues hablamos también un poquito como del mundo externo, ¿cierto? La casa, el ambiente en el que estamos, el manejo de nuestras basuras. Así que, pues la invitación para esta semana es que escojamos una de esas dimensiones y saquemos un tiempo todos los días para purificarla. ¿Listo? De pronto, si escogemos la dimensión corporal, puede que sea bueno darnos la posibilidad de purificar ese cuerpo, quizá, no sé, pues bañarnos con aceite de coco, hacer un lavado de fosas nasales, darnos la posibilidad de sudar, listo, darnos la posibilidad de llorar, claro, y dedicar ese lloro para soltar esos contenidos. De pronto, pues si tenemos un montón de piedras guardadas en nuestro mundo interno, pues darnos la posibilidad de escoger algunas piedras que queremos soltar. Si algunas necesitan una detonación controlada, hacer una detonación controlada con ellas, ¿cierto? No tirárselas a las otras personas que están alrededor. De pronto, si escogemos pues nuestro pasado, pues darnos la posibilidad de escribir algo sobre nuestro pasado, de escribir una carta para nosotros, de escribir una carta para las otras personas de nuestro pasado. Si tenemos, digamos, la elección de las relaciones, pues escoger a alguien
con quien nos relacionamos, con quien tenemos una relación y de pronto afinar ese vínculo, qué es lo que estoy pasando en ese circuito de mí hacia esa persona y de esa persona hacia mí. Y si escogemos como algo en el mundo externo, pues tomar un tiempo para pues asear de pronto las cosas de un lugar distinto a como siempre las hacemos. Listo. Y tener presente qué es lo que estamos purificando. Entonces, parte de la invitación para esta semana es que nos demos un tiempo de purificación. En cualesquiera de los niveles que elijan, darnos un tiempo de purificarnos. Y pues parte de la razón de ser, de entender la purificación, es aprender a aligerarnos. ¿Listo? Aprender a soltar ese montón de contenidos que a veces acumulamos. Entonces, pues esa será la práctica para esta semana, tomar un tiempo para purificarse, cada uno escoge en qué nivel y escoge a qué profundidad, y pues es algo que uno puede mantener durante toda la vida. ¿Listo? Tener un tiempo para purificarse, tener un tiempo para purificarse. Y luego ya uno, cuando ha purificado parte de lo que tiene de su pasado, de lo que ha vivido, pues se da cuenta de que ya no es solo tener el tiempo para purificarse, sino que es estar presente en cada uno de los actos para que generen la menor suciedad posible. Y eso, pues como les digo, genera una onda alrededor. Cuando en esa onda alrededor, pues estamos compartiendo pues nuestra propia porquería, es una cosa. Pero cuando en esa onda alrededor estamos compartiendo algo distinto, pues es otra cosa. Y como reflexión final, pues decirles que pues todos tenemos porquería adentro, ¿cierto? Todos tenemos dolor que hemos acumulado, todos tenemos angustia, todos tenemos miedo que hemos acumulado, todos tenemos esa porquería adentro. Es nuestra decisión hundirnos en esa porquería, ¿cierto? Quedarnos allí sumergidos en nuestro dolor, en nuestro miedo, en nuestra angustia, en nuestra tristeza. O es nuestra decisión tomar esa porquería y fermentarla, ponerla como abono para que podamos seguir creciendo. ¿Listo? Y ese es parte del proceso. O sea, la vida siempre genera porquería. O sea, la vida siempre genera cierta entropía y cierto caos. Si nos apoyamos en ese caos para sostenernos, ¿cierto? Puede ser distinto. Si nos apoyamos en nuestro miedo y ese miedo lo convertimos en abono y ese abono es un aprendizaje de ese miedo, pues nos podemos apoyar en ese aprendizaje del miedo y cuando nos apoyamos en él, pues de pronto, pues vemos las cosas desde un lugar distinto. Pero cuando nos sumergimos en el miedo y nos quedamos ahí, no nos damos la posibilidad de salir, cada vez vamos a estar más llenos de esa porquería y más nos sumergimos en ello. Entonces, utilizar ese pues, elemento, digamos, sucio y volverlo abono para seguir creciendo. Es parte de la invitación de entender el proceso de la purificación. Así que bueno, muchísimas gracias por estar en este encuentro. Espero que se hayan quedado reflexiones, ¿cierto? Y que esta práctica les ayude a asentar, tomarnos el tiempo para purificarnos en cualesquiera de sus niveles, nos dé la posibilidad de asentar todo esto y que esto haga parte, que esto se incorpore en nosotros y haga parte de nuestra vida. Y nos veremos, próximo encuentro, estaremos hablando sobre el tema del morir, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la muerte, entender un poco, preguntarnos un poco, así que pues, quiero que los invito a que nos preguntemos sobre el qué es morir para nosotros, ¿cierto? ¿Qué entendemos por el morir? ¿Qué está asociado con la muerte en nosotros? Así que bueno, nos veremos para eso en el siguiente encuentro. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos, en este caso, el miércoles. ¿Listo? Que tengan una muy feliz tarde, en esta tarde lluviosa que se acerca. Muchas gracias.